Muy bien, y como ustedes saben, el tema en Medio Oriente sigue siendo el eje de las noticias más importantes a nivel internacional en este momento. De hecho, la Guardia Revolucionaria de Irán atacó e incautó barcos en el estrecho de Hormuz luego de que Donald Trump extendiera la tregua. O sea que esta acción bélica lo hizo en el marco de una tregua extendida por Donald Trump. Se reportaron a su vez 3 ataques a embarcaciones ubicadas en el paso que fue bloqueado por los Estados Unidos, y la Casa Blanca aseguró que Trump no tiene plazos para recibir una propuesta de paz del régimen persa. Para darle un poco de marco y profundidad a esto que acabo de enunciar, estamos comunicados con Claudio Fantini, que es analista internacional y tiene la gentileza de hablar con nosotros. ¿Cómo te va, Claudio? Acá Pablo Manzotti y equipo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarlos. Bueno, ahí yo hacía una pequeña introducción, más que nada de títulos de la situación. ¿Cómo se puede entender esto, no? Una extensión de la tregua, pero una acción bélica de Irán en el marco de lo que se viene desarrollando este conflicto hasta acá. Bueno, la extensión de la tregua no se la había pedido a Donald Trump Claro. el régimen iraní, se la pidió Pakistán, ¿no? Lo que estamos viendo con esos dos acontecimientos que mencionás, por un lado, Donald Trump nuevamente aceptando la prolongación de una tregua, y por otro lado, paralelamente, el régimen iraní atacando buques y, y copando buques, deteniendo buques, ¿no? O sea, parecen hechos a contramano. ¿Qué significa este contraste tan fuerte entre la actitud de Donald Trump, que contrasta consigo mismo? Porque el personaje que lanza las amenazas más descabelladas, porque además son amenazas genocidas, son de un nivel apocalíptico, hasta ridículas son por lo apocalíptico, salvo que esté anunciando que va a atacar con bombas atómicas a Irán. Pero al mismo tiempo que hace esas amenazas truculentas y brutales, acepta las treguas, o sea, muestra mucha más ansiedad por encontrar una salida de emergencia que le ponga fin a esta guerra, que lo que muestra el Claro. régimen iraní, que es un régimen que está muy golpeado, porque es la parte que más golpes recibió en lo que va de esta guerra. Le decapitaron el liderazgo máximo con la muerte de Ali Khamenei, decapitaron la mayoría de los ministerios, de los cuerpos militares más importantes, está fraccionado, no sé si hay conexión constante entre la parte política que encabeza el presidente Masoud Pezeshkian y la parte religioso-militar, ¿no? Que encarna el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica. Parecen desconectados por momentos esas dos partes en las que ha quedado fragmentado el régimen. Sin embargo, el régimen no está mostrando la ansiedad que muestra Donald Trump por ponerle fin a esta guerra, Eso le iba a ¿no? preguntar, Y acá el Claudio. que muestra ansiedad es el que Sí. está perdiendo. Si vos estás Sí. ganando, no tenés apuro porque la guerra termine. ¿Por qué vas a tener apuro si vos estás ganando? Si la querés terminar ya, es porque estás perdiendo. Ahí Y va acá a ver. lo paradójico es que Trump la está perdiendo, a pesar de que militarmente es mucho más poderoso y militarmente han sido mucho más devastadores los golpes que le dio al régimen que los que el régimen le pudo dar. Pero políticamente Trump está muy débil y necesita ponerle fin a un conflicto que, estando militarmente más débil el régimen, políticamente está más firme y no tiene apuro por terminarlo. Dos variables ahí se me ocurrían preguntarle mientras iba desarrollando esta exposición última. Era por esta situación, ¿no? De por qué, para tratar de entender la conducta de Trump. Puede ser un error de cálculo, que es difícil igual pensarlo en ese nivel, ¿no? Pero digo, un error de cálculo en que haya pensado,
Primero, que iba a tener menos apoyo esta segunda capa, o que iba a ser más fácil de controlar ese desmanejo de poder en Irán, y lo otro y más importante, que iba a tener mucho más apoyo internacional de cara a enfrentar a Irán. ¿Pueden ser estas dos variables? Yo creo que sí, que lo que estamos viendo son los gigantescos errores de cálculo de Donald Trump. Incluso Netanyahu la calculó mal a Claro, esta claro. guerra. Si bien Netanyahu sabe la naturaleza de lo que es el yihadismo, la conoce porque le ha decapitado muchas veces a Hamas. Primero mató a su primer líder y fundador, a Ahmed Yassin, el jeque ciego y parapléjico que fundó y lideró Hamas. Después mató a Abdulaziz Rantisi, que fue el sucesor de Ahmed Yassin, y así mató muchísimos, hasta que entre los dos últimos que mató está Ismail Haniyeh, que lo mataron en Teherán cuando fue a la asunción de Pezeshkian, y Yahya Sinwar, que cayó en la guerra de Gaza. Sin embargo, Hamas sigue existiendo y sigue imperando en la parte que le quedó de Gaza. Del mismo modo, le cortó 3 cabezas al Hezbollah, y ahí está el Hezbollah, todavía sigue. Bueno, se ve que a Netanyahu, a Trump, no le hizo ver esa naturaleza de estos cuerpos bélicos que son los del yihadismo, y el de Irán es un régimen yihadista. Bueno, pero es Estados Y Unidos. Se supone que Estados Unidos tiene una de las potencias táctico-militares más importantes del mundo. No debería solo que porque le crea a un presidente extranjero, en este caso con el que es aliado desde hace años, el presidente de Israel. No se supone, tiene eso que acaba de mencionar. Y claro, por eso. El problema de Trump es que Trump es Trump. El problema de Trump es Trump. El grupo de consejeros, la Casa Blanca, siempre, desde Washington hasta Biden, siempre la Casa Blanca y el Pentágono tuvieron las mentes más brillantes como consejeros, más allá del partido que esté. Trump lo tuvo en su primer gobierno los primeros 2 años, porque se cansó de que no le dijeran lo que a él le gusta escuchar y los echó a todos. Desmanteló eso y se rodeó de lo que yo llamo olfatanes. Los olfatanes son aduladores profesionales que solo están para decirle al líder lo que el líder quiere escuchar. A eso lo han denunciado desde John Bolton hasta Kent, el último que pegó un portazo y se fue, el que era el zar de la lucha antiterrorista. La cuestión es que quedó rodeado de inútiles, ¿no?, que le cierra la puerta a los consejos lógicos. Antes de empezar esta guerra, las cabezas del Pentágono avisaron que no se metieran en esta guerra, que era el laberinto del Minotauro. No usaron esa imagen, lo estoy poniendo yo, pero se lo advirtieron. Lo que pasa es que Trump escucha a sus olfatanes, no escucha a los consejeros, y se dejó llevar por Netanyahu. Eso no lo digo yo, lo está diciendo medio mundo. Se lo están achacando en Estados Unidos a Trump. De por qué se deja llevar. Hay una duda, hay una pregunta que crece en Estados Unidos y es muy lógica. ¿Por qué a Donald Trump hay 2 líderes que son los 2 ultraconservadores y liberales? No también liberales, sino iliberales, en el sentido de antiliberales. Netanyahu y Vladimir Putin, ¿no? ¿Por qué, se pregunta Estados Unidos, Netanyahu y Vladimir Putin a Trump lo pueden manejar? Bueno, esa pregunta está detrás de esta situación tan compleja, de este líder norteamericano que deambula errático en el laberinto del Minotauro y cada vez muestra más ansiedad
por encontrar una salida de emergencia. Claudio le va a preguntar mi compañera Josefina. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Y cómo ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tiene que pasar para que esto se termine? Para que este laberinto del Minotauro, como vos decís, se finiquite y deje de haber guerra en este sentido. Bueno, tiene que Trump lograr lo que creyó que iba a lograr, porque Netanyahu le hizo creer que era conseguible y rápido, en 2 semanas dijo que lo lograría, que es la destrucción total del régimen o la capitulación incondicional del régimen. Bueno, ninguna de las dos cosas ha pasado todavía, entonces ahí está Trump, cuya popularidad se desploma, se diluye aceleradamente, buscando salidas de emergencia. Lo otro es que el régimen entre en una convulsión interna, en un cuadro de debilidad tan grande que lo haga buscar al régimen esa salida de emergencia, que lo haga aceptar la invitación a negociar de Donald Trump. Vuelvo a decir, en una instancia como esta, la parte que muestra más ansiedad es la que está perdiendo. El que está ganando no tiene ansiedad porque se termine rápido la guerra. El que está perdiendo sí, porque más se prolonga, más pierde, ¿no? Bueno, acá el que está mostrando ansiedad es Donald Trump. ¿Por qué tiene más ansiedad por terminarla si en términos militares son mucho más demoledores los golpes que él le ha dado a Irán que los que ha recibido él? Porque políticamente está más débil. ¿Por qué políticamente está más débil que el régimen? Porque a pesar de Donald Trump, Estados Unidos todavía es una democracia. No sé por cuánto tiempo más, porque Trump está muy empeñado en que ya no lo sea, pero de momento, a pesar de Trump, todavía es una democracia. En una democracia, un líder tiene que lidiar con la opinión pública, con la crítica de los medios independientes, con las voces de la oposición en el Congreso, con las voces que influyen en la opinión pública, que pueden ser cantantes famosos como Taylor Swift, o actores célebres como Robert De Niro y tantos más. Una dictadura, como lo es la de Irán, no tiene que lidiar ni con la opinión pública, ni hay prensa crítica independiente que lo pueda cuestionar, ni hay voces de una oposición real expresándose en el Majlis, que es el parlamento de la teocracia islámica. Entonces, políticamente tiene más músculo, además en la filosofía yihadista, en esa oscura visión, oscura y lunática visión del yihadismo, al pueblo vale ofrecerlo como mártir, martirizar a todo un pueblo en el altar del objetivo de ellos, que es vencer a lo que Ruhollah Khomeini llamaba el gran Satán, Estados Unidos, y su brazo en el Oriente Medio, que es Israel. Israel, a pesar de Netanyahu y de su gobierno extremista, todavía es una democracia. Por lo tanto, si bien para los israelíes tiene lógica estar en guerra con un régimen que desde su nacimiento en 1979 se planteó como objetivo borrar del mapa Israel, más vale que el israelí entienda esta guerra. El norteamericano no tiene por qué entenderla del mismo modo que el israelí, pero así todo, también se le está complicando políticamente a Netanyahu porque la sociedad sabe que Netanyahu se refugia en las guerras para poder continuar en el poder, porque el día que salga del cargo de primer ministro va a ir derechito al banquillo de los acusados por los casos de corrupción que pesan sobre él, y también por otros casos, el más grave de todo, cuando le toque explicar por qué aquel 7 de octubre se entró una turba gigantesca en motos viejas, en camionetas destartaladas, en bicicletas, en parapente, atravesaron como Juan por su casa lo que se supone la frontera más vigilada del mundo,
junto con el paralelo 38 en la península de Corea, y perpetraron aquel pogromo sanguinario, ¿no?, que sirvió de excusa para esa guerra de tierra arrasada que lanzó sobre la franja de Gaza Netanyahu. Bueno, así es de complejo este tablero. Claro. En el Oriente Medio. Gracias, Claudio. Le mando un abrazo enorme. Fue muy gentil. Claudio Fantini, analista internacional.